La probabilidad de un paciente joven de sobrevivir tras una parada cardíaca fuera del hospital es menor al 20%, por lo que la identificación de pacientes en riesgo es esencial. El 90% de las muertes súbitas son de origen cardiovascular, por lo que teóricamente sería posible identificar los pacientes en riesgo antes del evento y prevenirlo. Invitamos a guiarnos sobre este interesante tema al doctor Sandrino José Fuentes Alfaro, quien es cardiólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología, miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Cardiopatías Congénitas y actualmente labora en el Hospital Civil de Ciudad Madero y en la Beneficencia Española de Tampico, además de ser maestro en la UNE y en el IES. Recibámosle con un fuerte aplauso. Él nos presenta el tema Prevención de muerte súbita cardíaca en pediatría. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, el presidente Jesús Mejía por la invitación, a todos los amigos médicos familiares. Bueno, vamos a hablar de un tema que es importante que todos lo conozcamos, porque todos manejamos recién nacidos en la consulta. Entonces, este tema es para recordar. Yo sé que todos ustedes lo hacen y todo el equipo de salud, incluyendo las enfermeras también, deben de reconocer este tipo de recomendaciones básicamente. ¿Cómo podemos iniciar o definir? Bueno, ¿qué es lo que es muerte súbita? Porque hablamos de muerte súbita del lactante, que es muy distinto a la muerte súbita del infante o aquel niño que ya sale de los 12 meses de vida. Entonces ahorita nos vamos a enfocar a lo que es la muerte súbita en el niño menor de 1 año, que son muy distintas las causas. Algunas de ellas pudieran coincidir, no todas. Sin embargo, definimos a la muerte súbita como el fallecimiento inesperado, ¿verdad?, en aquel niño que tiene menos de 1 año de edad y que tiene una historia, un examen físico o una evaluación post-mortem que no revela la causa específica. De acuerdo a la literatura, hay una incidencia que puede ir desde el 0.5 hasta 3 por cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, hay una edad en la cual es más importante la presentación, y que es entre los 3 meses y los 5 meses de edad, o sea, antes de los 6 meses. Sin embargo, también se dice que la raza negra tiene mayor predisposición a enfrentar este tipo de patologías, la época de invierno y donde haya humedad. Entonces, todos estos factores se han ido estudiando. Sin embargo, muchos de ellos pues también presentan algunos factores predisponentes. Hablar de ALTE quiere decir que es un evento aparente de amenaza a la vida. Hay niños que pueden tener este evento y que pueden representar un semi-ahogamiento, por ejemplo, que ocurre muchas veces en las primeras semanas de la vida y que puede estar ante una situación como esta. Entonces decimos que fue una muerte súbita abortada, porque el paciente pues se hizo alguna medida en casa y se pudo salir adelante. Sin embargo, hay varias teorías en las cuales pueden estar involucradas. Inicialmente, cuando esto empezó a estudiarse por allá de los 70s, se manejaba una triple teoría, que había un riesgo, o sea, había un factor de riesgo, una edad y un factor predisponente. Entonces, aquí se involucraba prácticamente todo, porque decíamos, bueno, aquel niño que fue prematuro, aquel niño que tuvo retraso en el crecimiento o que tuvo alguna comorbilidad en el embarazo, son pacientes que seguramente pueden representar este tipo de patologías. Después de eso se dijo que el control cardiorrespiratorio, y yo creo que todo esto sigue estando involucrado. Sin embargo, depende de la patología que esté generando este evento. La inmadurez del centro respiratorio, todo esto hablando de algunos receptores en cuanto a receptores serotoninérgicos o muscarínicos,
También se observó que había ausencia neuronal de las regiones afectadas y algunos alteraciones del ritmo, como cuáles. Bueno, pues aquí entra básicamente el síndrome de Cute largo. El síndrome de Cute largo cada vez conocemos un poquito más en el aspecto de que inicialmente solamente eran 3, ahorita ya va un poquito más de 11 tipos de síndrome de Cute largo. Los que debemos de conocer pues son los primeros 3, que son los más asociados a muerte súbita. El más importante es el síndrome de Cute largo tipo 1, es el 50% de los casos. Son pacientes que pueden ir a la consulta y el motivo de consulta es porque convulsionan. Entonces, a veces terminan valorándose por el neurólogo pediatra inicialmente. No se le encuentra nada y sin embargo esto lo pueden ustedes identificar porque se puede asociar a alteraciones auditivas, como son síndromes genéticos o síndromes congénitos, como el síndrome de Romano-Warts, por ejemplo, aquellos niños que tienen alteraciones del pabellón auricular, que no tienen formado el pabellón auricular, que tienen sordera congénita y que tienen convulsiones, pueden ustedes pensar en síndrome de Cute largo, y es una alteración que está muy ligada a muerte súbita. Entonces estos niños pues a veces pueden responder al uso de beta bloqueadores. Sin embargo, son pacientes que tienen mucha reproducibilidad y terminan en una implantación de dispositivo automático a muy corta edad. Estos pacientes se estudiaron y en todos ellos se encontró este tipo de características en estudios post-mortem. Todos tenían cianosis. La mayor parte pues tenía secreciones o abundantes secreciones en lo que es la cavidad oral y tenía en la cavidad nasal. Sin embargo, también se encontró pues resto de alimento. Había múltiples petequias en todo lo que es el tracto respiratorio, desde el paladar blando, faringe, pleura, pulmón, y algunos pacientes también se estudió el cerebro y encontraron que tenía astrogliosis, y la astrogliosis se estudió que eran pacientes que tenían eventos repetitivos de hipoxia durante el sueño, y entonces empezaron a desarrollar este tipo de conductas, este tipo de padecimientos, perdón. Y otro de los asociaciones recientemente es este gen que tiene que ver con los canales de sodio, que modifica el metabolismo muscular. Entonces este tipo de genes también lo podemos ver asociado al síndrome de Cute largo o a las miocardiopatías que tienen arritmias genéticas. Pues, ¿quiénes son las poblaciones de riesgo? De antemano, pues todo aquel embarazo que tenga, vamos a decir, un mal control prenatal, que sea una mujer con una enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, tabaquismo, drogadicción, madres adolescentes. Entonces sabemos que nos vamos a enfrentar a que ese bebé seguramente va a llegar antes de tiempo. Va a ser un bebé pequeño, va a ser un bebé prematuro. Ya nace antes de tiempo, seguramente va a ser un bebé que demande ventilación asistida, prolongada, y que desarrolle lo que conocemos como displasia broncopulmonar. Y eso va a ser una evolución de un niño con neumopatía crónica. ¿Y esos niños qué te hacen? Pues haz de cuenta que tienes un niño asmático desde que nace. Broncoespasmos, secreciones y broncoaspiración, neumonitis por aspiración. Entonces, enfermedad por reflujo. Todos estos niños son de alto riesgo. Entonces, uno desde aquí puede ir interpretando que ese paciente es de alto riesgo, que vaya a su casa o orientarle a la mamá que estos eventos pueden presentarse, y tenemos que educar a los papás de cómo hacer una asistencia inmediata en cuanto a una reanimación pues básica en el hogar. Los factores de riesgo, pues el tabaquismo se menciona en todos los artículos, la mayor parte. El tabaquismo ya sea antes del embarazo, durante el embarazo y en la lactancia. Entonces hay mamás que sí, lamentablemente, aunque estén embarazadas o que estén lactando, fuman. Entonces el tabaquismo sigue siendo
un factor de mayor importancia. Decimos que el nivel socioeconómico, y le damos mucha trilla con el nivel socioeconómico, pero lamentablemente sí. O sea, en los estudios impactó que el 57% de las mamás de estos niños que tuvieron muerte súbita, pues no tenían una escuela terminada. Y el 32% eran madres adolescentes. Entonces, por eso, cada vez que vemos llegar a un adolescente con el bebé en los brazos, 16 años, es de alto riesgo. A veces me preguntan, bueno, ¿y por qué lo ingresa, doctor? Si el niño trae tos y algo de dificultad respiratoria. Le digo, no lo ingreso propiamente lo ingreso por la mamá, porque no sabemos si la mamá lo puede cuidar. 16 años, cuando solo su mundo es el internet y el teléfono, no saben del niño. Entonces, nivel socioeconómico impacta. El niño que duerme boca abajo, pues es un niño que sabemos que es de riesgo. ¿Por qué? Porque recuerden que dejamos prácticamente la puerta abierta al esófago para que el contenido gástrico busque la boca, ¿no? Y busque la vía respiratoria. Entonces, la posición prona pues es algo que debemos de procurar, que no debe de recomendarse. La única manera de decirle al papá, puede acostarse boca abajo el bebé, es cuando lo esté vigilando, nada más. O cuando esté despierto y que interprete el hecho de estar en contacto visual con el niño, favorecer el reflejo tónico del cuello. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría, ya por los 90s, decía que se podía recomendar que durmiera lateral o de lado, como decimos, puede dormir de lado. Sin embargo, eso después se borró y se dijo no, la posición debe ser boca arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lado el lactante, si ya tiene 3 meses, si tiene 5 meses, ya tiene suficiente fuerza para girarse. Y ese es el riesgo de ponerse en riesgo de broncoaspiración. Sexo masculino, prematurez, retraso en el crecimiento, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, y madre adolescente. Entonces, madre adolescente, a veces uno como pediatra siempre va a malpensar si no fue un infanticidio o un maltrato infantil, ¿sí? Siempre como médicos buscar este tipo de estigmas que pueden estar ahí, sin embargo no lo buscamos. Entonces a veces son fracturas antiguas que puede tener el cráneo, moretones, cicatrices. Siempre busquen ese tipo de estigmas en áreas cubiertas, en la región dorsal, en las piernas, en la parte interna, golpes a veces en los brazos. Entonces eso, cuando vemos que viene un niño, mamá desaliñada y niño pues desaliñado, ¿verdad? Y madre adolescente y múltiples patologías recurrentes, pensemos en maltrato infantil, que también está bastante bien relacionado. ¿Qué malformaciones? Bueno, pues las principales malformaciones son las que están a nivel de la vía aérea. De los síndromes genéticos que más podemos ver en estas cosas es el síndrome de Pierre-Robin. Habitualmente ellos tienen un defecto en la lengua, ¿verdad? Que la lengua hace una glosoptisis, o sea, la lengua se va hacia atrás, obstruye la vía aérea. Niños con síndrome de Edwards también lo pueden hacer. Niños con displasia broncopulmonar, como ya lo dijimos, son pacientes que requirieron oxígeno a muy temprana edad por largo tiempo, más de 2 semanas. Cardiopatías congénitas, bueno, pues sabemos que las cardiopatías congénitas, hay 6 cardiopatías graves que pueden debutar en los primeros meses de la vida, y estas son habitualmente las cardiopatías cianógenas, que a veces no se pueden detectar, ¿verdad? Porque no se hace un adecuado tamizaje al momento del nacimiento. Entonces, la coloración del niño va a depender de la hemoglobina que tenga. Entonces, es importante a veces hacer la prueba de dosimetría para descartar si hay o no una cardiopatía que le pueda condicionar una muerte súbita. Arritmias como síndrome de Cute largo, bloqueo AV congénito. Si tenemos una mamá que tuvo antecedentes inmunológicos como fiebre, artritis reumatoide
o síndrome de antifosfolípidos, lupus eritematoso. Son pacientes que sus bebés pueden tener este tipo de arritmias, bloqueo AB congénito y pues la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces todos los niños que fueron prematuros o que nacieron con bajo peso tienen un alto riesgo o asociación de presentar enfermedad por reflujo, y este es uno de los factores también que están involucrados en la muerte súbita de la plagiocefalia. Bueno, pues es algo común en los niños que están moldeando sus huesos de cráneo, son blandos, hay que recordarlo, que tienen lo que son las fontanelas abiertas, y la posición prolongada en decúbito pues favorece a que vaya a moldearse esa parte posterior de los occipitales. Entonces hay que saber diferenciar si no tuvo una craneosinostosis también, porque puede tener perímetro cefálico reducido y tener microcefalia. Entonces hay que saberlo diferenciar de la plagiocefalia. O bien si tiene una tortícolis congénita, o si tiene alguna parálisis de alguno de los plexos, que también a veces por lesiones asociadas al trabajo de parto puede el niño nacer con una tortícolis, ¿verdad? O bien con alguna otra discapacidad. Algunos de los ejercicios que se recomiendan para favorecer, ¿verdad?, el que esto no se dé, o más bien, vamos a decirlo así, no generar que se moldee ese cráneo, pues tenemos que hacer los ejercicios de hombro y mentón, o los ejercicios de oreja a hombro, como lo esquematizan estas imágenes. Es muy raro que necesiten tratamiento ortésico, y mucho menos una cirugía. Si estamos hablando de una tortícolis congénita, bueno, pues a lo mejor y posiblemente sí se pudiera dar un tratamiento ortésico, pero no llegar a la cirugía. Entonces los ejercicios estos ayudan a que este niño favorezca a modificar la mirada, o más bien el mantener en una sola posición esa cabeza. ¿Qué se recomienda en estos casos? Bueno, siempre es importante tener algunos circuitos de movimiento con sonido, con colores. A los niños se les llama mucho la atención. Habitualmente ya después de los 30 días de vida, normalmente el niño ya puede involucrarse en una vinculación de mirada. Entonces lo puede usted poner en los circuitos. Si es un niño que se alimenta al seno materno, seguramente esto se va a dar en tiempo y forma. Si se alimenta mixto, igual. Si se alimenta con fórmula, pues a lo mejor pudiera ser que se retrasara un poquito. La lactancia materna sigue siendo impacto en todo este tipo de maduración de neurodesarrollo, básicamente. Entonces se le puede hablar de lado, contralateral, o bien favorecer una posición que tenga cierta angulación, o que el ángulo de la cabeza sea unos 15-30 grados más alto que el resto del cuerpo. Y siempre vigilarlo. O sea, aquí se recomienda que pueda estar en decúbito ventral, pero siempre vigilado el pacientito. ¿Por qué? Porque pues en algún momento, ¿verdad?, son bebés que están constantemente jugando, ¿verdad?, o están pujando, y son bebés que comen a veces demasiado y no tienen una sensación de plenitud desarrollada. ¿Por qué? Porque ellos comen hasta dormirse. Entonces muchas veces eso rebosa el alimento, y puede ser que muchas veces el estar jugando constantemente o hacerlos brincar a los bebés pues repercuten con mayor facilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En algunas literaturas se recomienda el tener un monitor cardiorrespiratorio. Yo les diría, esto no les va a prevenir la muerte súbita, porque se puede confundir. Bueno, tengo un monitor cardiorrespiratorio y ya, no le va a pasar nada. No, eso solamente les va a servir para que ustedes puedan identificar el evento. Es un evento que puede ser impactante para los papás. Entonces los papás tienen que saber cómo reaccionar a este evento, no salir corriendo a media madrugada y pues, espérame, o sea, darle asistencia al bebé. Entonces eso es lo más importante, enseñarle a los papás cómo hacerlo para dar la asistencia en el hogar. Si tienes un monitor cardiorrespiratorio, entonces tienes la obligación de decirle al papá cómo hacer las medidas básicas de reanimación en estos niños.
Si tenemos una vía aérea inestable o traqueostomía, problemas congénitos de la vía respiratoria, enfermedades neurológicas o metabólicas, solamente en estos niños se puede decir, entre comillas, indicar el monitor cardiorrespiratorio. Y mucho ojo, esto no va a prevenir la muerte súbita, simplemente le va a ayudar a identificar el evento, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto es decir, tuvo un hermano que falleció de muerte súbita, los otros lo van a representar, doctor? Pues la literatura dice que la incidencia es muy baja, dice que el 1%, aunque hay literatura que dice que es más, ¿verdad? Y sobre todo en aquellos hermanos que son gemelos. Entonces, pues si hay un hijo con antecedente de muerte súbita, tenemos la obligación de estudiarle todo al nuevo integrante. ¿Por qué? Porque muchas veces no se hace un estudio post-mortem. O sea, es tanto el dolor de esa familia que no permite que se haga un estudio post-mortem, ¿sí? A veces por el dolor, a veces por ocultar algo. Entonces tenemos como médicos siempre que ver el entorno familiar. ¿Hubo problema o fue algo que se generó de naturaleza y fue una muerte súbita o fue un infanticidio? Eso es lo que tenemos que investigar. Algunas enfermedades o patologías asociadas, enfermedades metabólicas, algunas atrofias espinales, sigue penetrando aquí el nivel socioeconómico, Munchausen por poder, o sea, hay mamás que a veces crean enfermedades, pero pues muchas veces sí las involucran. Y el síndrome de Ondine habitualmente son pacientes que tienen un mal control en el centro respiratorio, pacientes que hacen apneas, hipoxias, dejan de respirar. Son enfermedades, la verdad, afortunadamente raras, pero hay que conocerlas, ¿verdad? Porque muchas veces podemos estar ante esto y son pacientes que pueden tener una muerte de cuna así como lo escuchan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como médicos? Siempre saber y decirle a la mamá o al papá o a la persona que lo cuide. La posición siempre debe ser boca arriba, siempre, dormir boca arriba, evitar el que fumen. Oye, doctor, yo fumé, pero no fumo delante del bebé. Oiga, pero trae todo su chaleco lleno de humo, ¿eh? Entonces son partículas que ahí se quedan. Es un ambiente tóxico para el bebé. Entonces, si usted va a fumar, pues se queda afuera la ropa y ya puede entrar para que su niño pueda tener contacto, porque son partículas que habitualmente pueden estar involucradas. Se recomienda que sea una cama libre de almohadas, que no tenga juguetes, que no tenga peluches, que no tenga cosas acolchonadas, porque eso se ha demostrado que favorece al ahogamiento. En algunos se recomendaba el que durmiera con la pareja o con la mamá, porque esto favorecía al apego a la lactancia materna. Sin embargo, lo que se debe recomendar es que el bebé debe de dormir en su propia cama o en su propia cuna apropiada a tamaño, con sus propias cobijas de tamaño y peso adecuado, que no sea un arropamiento excesivo, tener una ambientación agradable en cuanto a la temperatura de la habitación, que no esté excesivamente caliente la habitación. Recuerden que el niño siempre, haga frío, va a estar sudando, ¿sí? Porque siempre es una pregunta, digo, doctor, ¿por qué suda tanto el niño? Bueno, pues porque está creciendo. O sea, tiene un metabolismo 3 veces más alto que el metabolismo de ustedes mismos. Entonces, por eso el niño pues siempre está sudando. Lo cambias y empapado la cabecita y todo lo que es la espalda. Entonces, es importante decirle eso a los papás. O sea, ambiente la habitación con el clima. No usar el monitor cardiorrespiratorio, es lo que les comentaba, porque muchas veces se piensa, bueno, tiene un monitor y el niño no le va a pasar nada. No, simplemente te va a decir cuando la frecuencia vaya para abajo. Entonces lo que tienes que saber hacer es cómo revertirlo, cómo asistirlo, básicamente. Y algunas 8 medidas importantes que yo creo conveniente que esto se quede con ustedes y que lo recuerden todo el tiempo que vean un paciente
que tenga menos de 6 meses o que tenga factores de riesgo en el embarazo y sobre todo que tenga enfrente a una madre adolescente, recordar. Entonces el bebé siempre debe dormir en cuna, siempre debe dormir boca arriba, no debe haber nada en el lugar donde duerme, la cara del bebé siempre debe estar descubierta, de preferencia pues que nadie fume, de los papás que estén cuidando a este bebé, que no haya un calor excesivo, el colchón debe estar firme, no aguado, ¿verdad? Porque muchas veces son colchones de esponja muy aguados, y debe de dormir preferentemente en una bolsa, porque pues normalmente dice, es que se destapa todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues consígale una bolsa, ¿verdad? Para tal manera de tener este tipo de conductas en el bebé. Y creo que es la última. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen día. A continuación, el doctor Jesús Javier Mejía Inglés hará entrega de la constancia y un detalle en agradecimiento a su brillante participación en este curso. Gracias.